Bueno, vamos a empezar primero colocando las cartas para obtener la respuesta del sí o no, para la pregunta de si se van a solucionar los problemas laborales. Entonces estas son las cartas que me habían salido y vamos a ir viendo más o menos qué dice cada una. Como tenemos una mayoría de cartas invertidas, la respuesta es no. Pero como yo siempre digo, aunque obtengamos una respuesta de no que pueda asustarnos, siempre hay más información que nos puede permitir aprender sobre esa situación para irla reconduciendo como nosotros preferiríamos o cómo podríamos mejorarla de alguna manera. Entonces, por el momento la respuesta es no, que no se van a solucionar los problemas laborales. Esta lectura suele tener un alcance más o menos de 1 año, pero puede ser menos tiempo. Todo depende de cómo se vayan moviendo las circunstancias. Entonces vamos viendo. La primera carta que tenemos aquí de la luna invertida. Esta carta siempre habla de cosas muy profundas. Y estando invertida, habla de que ya ha habido en el pasado, porque estas dos cartas de este lado hablan más del pasado. En el pasado ha habido una especie de superación de alguna tristeza o la resolución de algo que era confuso emocionalmente hablando. Como que te pudiste quitar un peso de encima en algún punto de tu vida, dejándote llevar por la intuición. Como que hubo alguna especie de liberación. Pero esa liberación a veces tiene un costo cuando uno se da cuenta de ciertas cosas. Es como pelar una cebolla. Se saca una capa, pero hay muchas capas más por debajo para continuar en el aprendizaje. Aunque estamos hablando del aspecto laboral, la parte emocional siempre influye en todo lo que es laboral, económico, etcétera, porque es como que la energía que nos mueve a poder hacer las cosas. Bueno, la siguiente carta, que es el 3 de espadas, esta diría que sí, ¿no? Pero bueno, la información que nos trae es igual en el pasado, que hay una herida pendiente, una herida de índole emocional, una tristeza, un dolor muy profundo. Y como estamos hablando de espadas, que simbolizan las ideas, las creencias, los pensamientos, generalmente es un dolor provocado por palabras, pensamientos, creencias, etc. Puede ser a veces por cosas que nos han dicho, pero también por cosas que nosotros mismos nos decimos. La siguiente carta, esta carta del medio, representa el momento presente. Entonces la influencia del momento presente también dice que no, que todavía no va a haber solución a estos problemas laborales. ¿Por qué? Porque hay dificultades en el manejo de los recursos materiales, que está simbolizado por los oros aquí. Recursos materiales, no solo el dinero, sino todo lo que tiene que ver con recursos para la realidad física en la que estamos, la energía, el tiempo, nuestro cuerpo mismo también, cómo administramos todos esos recursos en el día a día. Entonces hay una situación de inseguridad, de preocupación. Quizá se refiere también a entregarse demasiado y perderse una misma, dar demasiado. Habla también de situaciones de dependencia, no solo económica, sino también emocional, quizá con las personas allegadas que dependen de ti o tú dependes de ellas en diferentes aspectos, y eso obstaculiza en el aspecto laboral. Y también se refiere a que hay proyectos o cosas que no, o situaciones que todavía no han madurado lo suficiente, que no es el tiempo todavía para llegar a ciertos resultados. Esa sería la carta de mayor peso porque habla del presente. Estas cartas de aquí hablan un poco más del futuro. La sota de bastos invertida
Habla de que hay intentos, varios intentos de comenzar algo que tú quieres crear, pero no se obtienen muchos resultados. O los resultados no son como te imaginarías, porque se refiere a que son cosas que tú empiezas como de manera impulsiva, que tienes como muchas ganas de hacer algo y lo quieres empezar o lo haces, pero hay como falta de planificación y las cosas son todavía muy confusas. Y la última carta de acá, de este lado, es el 2 de oros, que habla de la capacidad de poder manejar varias cosas a la vez, varios asuntos. A veces, sobre todo si tú eres madre, el hecho de poder tratar de equilibrar la maternidad con el trabajo y enfocarse en ambas cosas a la vez es difícil, porque es como abarcar mucho a veces, o quizá quieres abarcar más cosas de eso y hay indecisión y falta de enfoque. Entonces, cuando hay falta de enfoque, la obtención de resultados se dificulta un poco. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra lectura para ver qué más información y consejos podemos obtener para, digamos, empoderarte en modificar la situación como tú preferirías. Bueno, entonces voy a ir colocando las cartas que me salieron para esta lectura. Vamos a ir hablando, antes de colocar todas las cartas, vamos a ir hablando de las dos primeras, que son súper importantes porque hablan de la situación actual, o sea, como cuál es el problema de fondo, digamos, para poder solucionar toda la cuestión laboral. Entonces, la situación actual, tenemos aquí el as de oros invertido, habla de la oportunidad. Es como que la carta de la oportunidad, como que fuera una semilla que tú puedes poner en un terreno y eso va a crecer, refiriéndose a lo material. Entonces, al estar invertida, habla de que ha habido retrasos en tus expectativas o no se ha sabido aprovechar quizá los recursos que tienes o has tenido. Pero están ahí, o sea, existen, pero es como necesario reforzar de alguna manera esto. Darle más tiempo y enfoque podría ser a cuidar de esta semilla para que pueda crecer. Buscar maneras de poder aprovechar mejor esos recursos. Porque esto es, o sea, el as, cualquier as, en este caso el as de oros, todos los ases hablan de un inicio, tienen la mayor concentración de energía del elemento que simbolizan. Entonces, esto es un inicio, es como que la entrada a la abundancia y es una carta receptiva, por eso la mano está en esa posición, o sea, es recibir la energía de lo material. Entonces, estando invertida, habla de que hay un bloqueo en esto de poder recibir, de poder dar cabida y entrada a las oportunidades que pueden florecer con esta semilla. La siguiente carta que me había salido sería el bloqueo. ¿Qué es lo que está bloqueando? O sea, es lo que está haciendo que esta carta esté invertida, que esta oportunidad esté bloqueada. La emperatriz invertida. O sea, sería así. Pongámosle así por el momento para poder visualizar mejor las dos. La emperatriz invertida habla de una pérdida de poder personal, como que no puedes creer lo suficiente en tus propias potencialidades y habilidades. Es como que eso está faltando, como un poco de problemas de autoestima, o sea, en el sentido de darte cuenta de lo que eres capaz. Bloqueo en tu capacidad creativa, porque estando al derecho, la emperatriz representa toda la energía femenina creativa. Entonces también habla de que hay a cierto nivel un descuido de tu faceta, de tu propia faceta femenina, de tu energía femenina, porque tú eres mujer, pero tienes energía masculina y femenina. Entonces ese lado femenino
está un poco descuidado en el sentido de que quizás estás tratando de hacer las cosas de una forma muy masculina, digamos, o sea, pero masculina en el sentido de muy activo, muy impulsivo, y no hay la energía de poder recibir, la energía receptiva, está bloqueado eso. Entonces, bueno, esta es la situación que está de esta manera. Ahora sí vamos poniendo las otras cartas. Y esta carta se me estaba olvidando. Habla también de que en el trabajo, tu trabajo es valorado por otras personas, es apreciado, las otras personas confían en ti, pero quizá tú no te estás dando cuenta de eso. Ese es otro aspecto también importante de mencionar con respecto a esa carta. Bueno, las siguientes cartas que salieron, vamos, aquí arriba sale de nuevo el 3 de espadas que salió en la lectura anterior. Le ponemos acá arriba. Se refiere a cuál es tu aspiración, o sea, un poco qué es lo que tú estás esperando, consciente o inconscientemente, en esta situación. La siguiente carta de aquí abajo sería el consejo. Se refiere al consejo que te da el tarot para que tú puedas ir zafando este nudo, digámoslo así. Es la sota de espadas. En esta parte tenemos el 9 de espadas, que es tu respaldo, algún aspecto del pasado que te va a apoyar con este consejo para poder avanzar al futuro. Y las cartas del futuro, el 6 de copas invertido y el 8 de oros. A ver, entonces vamos viendo. Vamos un poquito. La aspiración. Me llama la atención que aquí tenemos espadas, espadas y espadas. Entonces como que la energía que puede movilizar esta situación en cierto modo. Bueno, el 3 de espadas, como te decía en la lectura anterior, habla de una herida profunda que está como pendiente. Y los pensamientos y las ideas y las creencias es lo que está como que atravesando la parte emocional y bloqueándola. Entonces, ¿qué significa en la posición de la aspiración? Que quizá tú a veces esperas que las cosas resulten en dolor o en no poder sanar. Quizá a nivel inconsciente, es como un poco la expectativa que tú estás teniendo de la vida. La vida es esto, la vida es dolor, problemas, cielo nublado, y es como un poco estar atrapada en eso. Entonces, bueno, veamos qué dicen las otras espadas para poder hablar un poco más de eso. Como consejo, la sota de espadas habla también de una actitud infantil como del aprendiz. O sea, es necesario, como consejo, te está diciendo que es necesario que tú aprendas a enfrentar las situaciones pensando y analizando más. Que aprendas a planificar. Y la carta que te salió en la lectura anterior, que tenemos aquí, la sota de bastos, hablaba de que hay una falta de planificación. Entonces el consejo aquí es como que lo reafirma de que es necesario un análisis un poco más profundo. Así como se ve la figura aquí, es como que él está parado en una colina, mirando todo el terreno, evaluando. Es como eso, necesario mirar con la razón, a partir del razonamiento y el análisis, cómo están las cosas, con tu mente evaluar el terreno, o sea, hacerte como un replanteamiento desde tus pensamientos o un replanteamiento de tus creencias, una revisión de todo eso. El 9 de espadas, esta carta es un poco trágica, incluso en su ilustración, es como que la carta de la angustia y del miedo, así. Del insomnio, del desvelo, de la preocupación. Entonces también cómo puede ser esta carta un respaldo al consejo, digamos, o a toda la situación, cómo te puede respaldar, porque se refiere a que
La angustia y el miedo se originan en tu interior. Entonces, pero también, aparte de tener pensamientos de angustia y de miedo, tú tienes deseos, sueños, expectativas. Entonces, como respaldo, yo lo veo que te está diciendo así como que tú puedes apoyar tu realidad cambiando tus pensamientos. Y aquí, o sea, tiene una clara relación con esto. O sea, es como que tú estás un poco así, esperando que la vida te traiga esto, como que predispuesta a esto de alguna manera. Y has estado así en el pasado, pero esto cómo puede ser un consejo. Es como decirte, es necesario que pienses hasta que te desveles, hasta desvelarte. O sea, es necesario que pienses en los problemas, pero de una manera en que planifiques más. O sea, que pienses en qué tipo de decisiones puedes cambiar, puedes tomar para cambiar el curso de las cosas. Y sin lastimarte tanto a ti misma, digámoslo así. También habla de la dureza con uno mismo, del temor al futuro, de que quizá te has atormentado a ti misma con pensamientos, te has dicho cosas duras a ti misma. Entonces es como que te dice, piensa con la misma intensidad, pero piensa no solo en el miedo y en la angustia, sino hacia tus sueños, hacia tus expectativas, planifica, o sea, desvélate planificando lo que quieres hacer, lo que quieres crear, porque con tus pensamientos puedes evaluar el terreno para crear un futuro diferente. Bueno, y entonces hablando del futuro, vamos viendo las cartas del futuro. Sería el futuro un poquito más próximo y el futuro un poco más a largo plazo. En el futuro más próximo, el 6 de copas invertido, habla de que tú todavía vas a estar un poquito arraigada al pasado, como que aferrándote quizá a la nostalgia de las idealizaciones de la felicidad del pasado, quizá de tener pensamientos o recuerdos de momentos bonitos de la niñez o momentos bonitos del pasado. Y hay un exceso de mirada idealista. Y por estar añorando mucho el pasado o las cosas bonitas del pasado que quisieras que se repitan o que no se vayan, eso te va todavía a detener un poquito a poder vivir el presente. Pero en el futuro un poco más a largo plazo tenemos el 8 de oros, que para todo el asunto laboral realmente es una carta muy, muy positiva porque es la carta del trabajo, o sea, habla del trabajo y del desarrollo de las habilidades. Como se ve claramente en la ilustración, tenemos este hombre que está así como que trabajando en formar estas figuras en los oros. Está en un taller y está así como que contento, como que trabajando con mucho esmero, con dedicación, con amor, así, con perseverancia, con mucha paciencia. Entonces esto indica que tú vas a estar así, vas a poder llegar a este estado, o sea, vas a poder dedicarte un poco más a lo que realmente quieres hacer, pero lo importante es que después de planificar, de que hagas la planificación mental, digamos, de lo que realmente quieres hacer o de cómo puedes organizarte mejor, te dediques con perseverancia y con constancia y con enfoque para poder ir mejorando las cosas e ir creando la realidad que tú quieres. Pero aquí lo que se resalta es que es necesario un cambio en la estructura mental, en los pensamientos, en las creencias. Yo diría en el diálogo interno, también esto habla mucho del diálogo interno, porque cuando uno está solo con sus pensamientos, tienes como a veces varias voces dentro de ti, una te dice sí puedes, otra te dice no puedes, pero tú puedes decidir conducir eso y decirte cosas que te animen a ir hacia donde tú quieres, a no aplastarte más, a no dejarte caer.
a darte ánimo, a ser un poco como tu propia madre o tu propio padre dentro de tu cabeza y apoyarte y ayudarte, contenerte a ti misma con los pensamientos. Y bueno, eso sería lo que te puedo decir por ahora. Si te queda cualquier duda, me avisas y bueno, eso es todo por ahora.